Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. ¿Qué es la literatura? Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura. La palabra es su materia prima. Ya Aristóteles, en su obra La Poética, definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Vamos a ver una analogía. La música utiliza el sonido, las pinturas el color, la fotografía la imagen, el baile el movimiento y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana es un conjunto de escritos peruanos, o la literatura renacentista es un conjunto de escritos que vienen del Renacimiento. Diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Además se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Esto más que una finalidad es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin hedonista. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Eso no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella, a partir de la realidad. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o la elipsis que buscan efectos de estilo y de belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos planteados por Roman Jacobson, los elementos de la comunicación. El emisor es el autor, el receptor o el lector o el oyente. Recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite y el contexto será el mundo representado. Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria nace con Aristóteles, con la obra que ya vimos, Poética. La teoría literaria trata de explicar los hechos y problemas esenciales del arte literario, su función, su definición, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando metáforas. La historia de la literatura nos cuenta la evolución de la literatura, de los movimientos literarios, de las corrientes literarias.